Buenas tardes. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a este evento online de la Organización de Debate de Referencia en España, fundada en el año 2000, con una marcada vocación internacional, en particular hacia Iberoamérica. A causa de la pandemia global, hemos interrumpido nuestras actividades presenciales y este es nuestro segundo acto en Internet después de que el pasado día 20 interviniese el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, don José Borrell. Agradecemos el mecenazgo de Cabify y de Asisa y el apoyo tecnológico de Microsoft a través de su plataforma Teams, que permite que en estos momentos estén conectando a este evento 1.400 personas a ambos lados del Atlántico. Nuestro saludo más cordial. En primer lugar, quisiera expresar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas de la pandemia y rendir el debido homenaje a nuestros héroes sociales. Tenemos el honor de contar hoy con la intervención de doña Rebecca Greenspan, secretaria general iberoamericana. No es, ni mucho menos, la primera vez que participa en Nueva Economía Forum. Lo hizo como vicepresidenta del Gobierno de Costa Rica, después como secretaria general adjunta de Naciones Unidas y en varias ocasiones al frente de la SEGIP, cargo que desempeña desde 2014 y en el que doña Rebecca ha lucido sus finas dotes de estadista, lidiando hábil y eficazmente con los problemas y las necesidades de América Latina. Señora Greenspan, muchas gracias por participar en NED Online. ¿Cómo se encuentra usted de salud y de ánimo y qué tal están su familia y sus colaboradores? ¿Cuál es el estado de situación de la crisis sanitaria en América Latina? Muchísimas gracias, José Luis. Encantada de estar de nuevo con ustedes. Espero que se me oiga bien. Si hay algún problema, me hacen señas, por favor. Todo bien. Bueno, he estado confinada, como debe ser, todas estas semanas aquí en Madrid, pero mi familia está en todos los continentes del mundo, mi querido José Luis, así que ha sido por la posibilidad telemática que hemos estado en contacto durante este tiempo, tanto con mis hijos como el resto de mi familia. Pero muchas gracias por la pregunta. Al igual que tú, José Luis, yo quisiera mandar primero un mensaje de solidaridad a todos los países, a los que se han visto afectados por el virus, pero también un reconocimiento muy especial, José Luis, a todos los trabajadores de la salud y de los servicios esenciales que en toda la región han hecho posible la vida y la recuperación de tantas personas a lo largo y ancho del espacio iberoamericano. Entonces, primero, un gran reconocimiento a ellos. Creo que nos han mostrado lo mejor de nosotros mismos. Así que eso también nos da esperanza y fuerza en el futuro. ¿Cómo está la situación de los países iberoamericanos? Bueno, en América Latina, la mayoría de los países en este momento están en fase 2, o sea, la fase de evitar que se propague el virus. La verdad es que América Latina se benefició, José Luis, de el aprendizaje en Europa y en China. Entonces se tomaron medidas en la mayoría de los países muy tempranamente para atajar el virus. Entonces las medidas de alejamiento social se tomaron muy rápidamente. ¿Cuáles países? Y eso ha protegido mucho a la población. Por eso la mayoría de los países, como digo, están en fase 2 en la región. ¿Cuáles son los países que muestran una curva más acelerada? Bueno, Brasil, Perú, Panamá y Ecuador muestran una curva muy acelerada. Ahora, hay países que ya pareciera estar en fase 3, México ya decretó fase 3, y Costa Rica y Uruguay ya están en una fase de estabilización y pensando en el desescalamiento del alejamiento social. En total, José Luis, se reportan oficialmente 100.000 casos activos y alrededor de 9.000 muertos
en la región. Sabemos que en términos reales estos números pueden ser más altos por el tema del registro, pero estos son los datos oficiales que tenemos en este momento. Como digo, del espacio iberoamericano, España, Portugal y Andorra, Costa Rica, Uruguay y Chile ya están hablando de un desescalamiento del alejamiento social. Solo para terminar, José Luis, también decir que así como América Latina se benefició del aprendizaje de los países europeos y de China, y por lo tanto estableció muy rápidamente las medidas de alejamiento social, también es cierto, José Luis, y hay que reconocer que los sistemas de salud en la región son mucho más débiles y que la cobertura de los sistemas de protección y de salud en nuestra región son también muy débiles. Acordémonos que América Latina tiene más de un 50% de trabajadores informales de la fuerza laboral y que los sistemas de salud y protección social cubren también alrededor de solo la mitad de la población. Así que ahí tenemos que poner mucha atención, José Luis, y estar muy atentos para poder apoyar rápidamente a los países que más lo necesiten en el espacio iberoamericano. No te oigo, José Luis. Ahora sí. Doctora Grispan, Lidia González le pregunta qué impacto económico, social y empresarial están observando ustedes y cuáles creen que van a tener que ser las prioridades para afrontar la recuperación de la crisis por el COVID-19. Antonio Pomares dice, ¿cómo ve usted y cómo va a repercutir esta pandemia en los diferentes estados y en su conjunto ante la disparidad de criterios de los diferentes dirigentes y que la sanidad globalmente, excepto en algunos estados, no es muy boyante? Sí, muy buenas las preguntas. Siguiendo lo anterior, doy respuesta a lo de sanidad y paso a los temas económicos y sociales. No sin decir que, por supuesto, estamos muy preocupados por todos los países que no tienen sistemas de sanidad muy robustos, aunque todos los países han hecho un esfuerzo aprovechando este tiempo que han tenido porque tomaron medidas muy rápidas de alejamiento social o de cuarentena, entonces han estado en un proceso de equipar al sistema de salud, de dedicar más recursos a los sistemas de salud de la región. Pero sin duda alguna hay países que tienen sistemas de salud no solo débiles, sino muy fragmentados, donde no llegan a muchas partes del sector rural, por ejemplo, o cubren a poblaciones muy vulnerables, como son el sector de los trabajadores informales. Y por supuesto que esto es una gran preocupación. Junto con la Organización Panamericana de la Salud, hemos estado precisamente hablando de cómo muy rápidamente propagar tratamientos, información, experiencia médica para que la respuesta sea lo más eficaz posible. Y por supuesto, la Organización Panamericana de la Salud, que es el brazo regional de la Organización Mundial de la Salud, nos ha estado proveyendo con información de cuáles son las necesidades más apremiantes en muchos de estos países para tratar de ayudar y apoyar una respuesta mucho más eficaz y mucho más fuerte en la mayoría, en los países que así lo necesitan. Con respecto a los efectos económicos y sociales, José Luis, bueno, qué decir, esta es la peor crisis global que hemos tenido desde la Gran Depresión del año 29. Y no es distinto para nuestros países y para la región latinoamericana. Los efectos de esta crisis sobre la economía y los efectos sociales son severos. Tienen los países en este momento una situación mucho menos favorable
de lo que lo tenían para la crisis del 2008. En el 2008 los países tenían más espacio fiscal que ahora y también estaban menos endeudados. Hoy en día los indicadores de deuda son mayores y el espacio fiscal es menor. Así que la respuesta que pueden dar nuestros países para poder proteger a la población y a las empresas de los efectos de esta triple impacto que tenemos en la economía, porque tenemos el impacto de oferta, tenemos porque, claro, las cadenas de valor, el comercio internacional, ha habido una gran disrupción en la demanda, porque la gente está en sus hogares y por supuesto hay un impacto y un shock de demanda muy fuerte, y también hay en nosotros un impacto muy fuerte de financiamiento de los mercados financieros. Solo para darte un dato, José Luis, muy dramático, es que de los países emergentes han salido en este momento, en el momento de la crisis, 95.000 millones de dólares de flujos de capital que se han ido de nuestros países. Y las condiciones en los mercados financieros se han endurecido para la mayoría de los países. Datos en tweet, para no hacer esto muy largo, José Luis, esperamos, según el Fondo Monetario Internacional, según la Comisión Económica de América Latina, una baja en la economía de alrededor del 5.3% del Producto Interno Bruto. En la pobreza, esperamos un aumento de 30 millones más de personas que caigan debajo de la línea de la pobreza. Esto es un retroceso enorme para América Latina, un dolor muy grande. Y en desempleo esperamos casi 12 millones más de desempleados en la región. El desempleo va a estar muy cerca del 12%. Y acordémonos, José Luis, que el tejido empresarial de la región, un 90% de nuestras empresas son micro, pequeñas y medianas empresas, a las que habrá que proteger del embate de esta crisis tan severa. Los países han tomado medidas, José Luis, han tomado medidas, garantías para préstamos para las pequeñas y medianas empresas, han tomado medidas de posposición de pago de impuestos o de seguridad social y de algunos servicios, han tomado medidas de ingresos mínimos para los sectores informales y los sectores que están en pobreza extrema y en pobreza en la región, pero los paquetes económicos son mucho menores de los paquetes económicos que han puesto los países desarrollados. En los países desarrollados el paquete económico ha sido como del 20% del Producto Interno Bruto. En América Latina el que más ha podido hacer es Perú, que ha puesto un 12%. Brasil y Chile un 6%. La mayoría de los países están entre el 1 y el 3% en promedio. Muy pequeño para lo que se requiere para esta crisis. Doctora Grispan, Sara Benayas le pregunta cuáles van a ser o cuáles deberían ser las medidas económicas y los auxilios financieros del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial para evitar el default de no pocos países de la zona. Me encanta la pregunta porque ustedes vieron que en las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial se anunció un paquete de alivio de la deuda para los países más pobres del mundo, 25 países más pobres del mundo. Sin embargo, no se ha anunciado nada para los países de ingreso medio, que están sufriendo, como dije antes, enormemente el embate de la crisis. Y por tanto, la pregunta es muy atinada porque nosotros necesitamos de manera urgente una acción inmediata del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial con préstamos muy ágiles, sin condicionamiento, en condiciones blandas para nuestros países, para alivianar el peso que tiene esta crisis sobre
sobre la mayoría de los países de la región y para también aminorar el efecto de los problemas de calificación de riesgo que tienen nuestros países, José Luis, porque en este momento las calificadoras de riesgo han bajado la calificación de algunos de los países de la región, endureciendo aún más sus condiciones de acceso al mercado de la deuda. El BID y la CAF han anunciado alrededor de 10.000 millones de dólares de líneas de crédito para los países de la región. Eso es muy bienvenido, pero necesitamos una acción mucho más fuerte por parte de los organismos financieros internacionales. Y hemos hablado de hacer una coalición de países de ingreso medio, pedirle una acción coordinada a Naciones Unidas y a las instituciones de Bretton Woods, tal como se hizo en el pasado, porque requerimos una respuesta mucho más coordinada de las instituciones financieras internacionales para ayudarle a los países de la región a salir de esta crisis. Le pregunto a la doctora Grispan, ¿por qué Iberoamérica está tan atrasada en la integración de las mujeres y en las políticas de igualdad? El mundo está atrasado en las políticas de equidad de género. Fíjese que los efectos sociales sobre las mujeres de esta crisis, José Luis, es muy grande, ¿no? Primero, hemos visto un aumento de la violencia intrafamiliar y de la violencia doméstica por el confinamiento. Hay países que ya reportan indicadores que se han triplicado, 3 veces más de problemas de violencia de género durante esta crisis. Un dato que es muy preocupante. Los países han tratado de poner medidas y aprender uno del otro medidas. Y, por ejemplo, hoy de mi país hemos tenido una noticia muy interesante y una propuesta muy interesante. Y es que Costa Rica ha hecho un consejo integrado por mujeres para que la voz de las mujeres se integre a las decisiones de medidas de política económica y de política social que se están tomando en estos momentos en el país. Este consejo va a estar presidido por la vicepresidenta de Costa Rica, así que esa es una buena práctica que podría extenderse a otros países. Participaremos dentro de pocos días con la vicepresidenta de Colombia, precisamente en una videoconferencia para que compartamos las cosas que estamos haciendo para proteger a las mujeres, pero sobre todo, José Luis, por el empoderamiento económico de las mujeres, porque claro, sufrirán muchos de los servicios en que las mujeres están integradas, están además sobrerepresentadas en el sector informal y tenemos que tomar medidas muy específicas de apoyo y solidaridad con ellas. Y por último, España está proponiendo ante la Asamblea General, junto con otros países, una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, precisamente poniendo el tema de la equidad de género como un tema fundamental en la crisis sanitaria que nos aqueja a todos. 90 millones de iberoamericanos sufren discapacidades. Luis Ángel Barceló dice cómo deberían los países del área proteger los derechos de este colectivo. Nosotros hemos activado, y muchas gracias por la pregunta, efectivamente en esta crisis el tema de las personas con discapacidad y de los efectos sobre las personas con discapacidad del confinamiento es una gran preocupación. Nosotros precisamente en la cumbre pasada aprobamos un programa para las personas con discapacidad y hemos puesto la plataforma del programa para tratar de promover políticas que protejan a las personas con discapacidad en la región. Son más de 90 millones de personas en la región iberoamericana que tienen algún tipo de discapacidad y por lo tanto la pregunta es muy atinada y han habido políticas interesantes en varias. Por favor, la ministra está de... Perdón, José Luis, dime.
Seguimos con las preguntas. Usted fue recibida por el rey de España hace 2 días para tratar, entre otros temas, de los preparativos de la Cumbre Iberoamericana a celebrar el próximo mes de noviembre en Andorra. Y Dionisio Luengo le pregunta si va a afectar el COVID-19 a la temática y al desarrollo de esta reunión internacional. Bueno, nosotros, en primer lugar, decirle que el rey nuevamente me mostró su gran conocimiento y cuán informado está sobre todo lo que está pasando en la región iberoamericana. Es una muestra nuevamente de su compromiso con la cumbre y con el espacio iberoamericano, lo que le agradecemos enormemente, además de mostrar un conocimiento muy profundo de la realidad de nuestros países. Nosotros seguimos adelante con los preparativos para la cumbre, con la presidencia pro tempore, que es Andorra, que está dirigiendo todos los preparativos para la cumbre. Tendremos muchas de las reuniones de manera telemática, precisamente la reunión más importante a mediados de año, que es de nuestras contrapartes de preparación de la cumbre, tanto de los coordinadores nacionales como los responsables de cooperación, se ha decidido que sea telemática y se mantienen las fechas de la reunión que se habían propuesto. Y se han pospuesto algunas de las reuniones que eran presenciales este semestre para el segundo semestre de este año, pero todas las reuniones se van a realizar siguiendo con las reuniones que ya se hicieron sectoriales de ministros, el foro empresarial, el foro de gobiernos locales, el foro de ciudades capitales, todas ellas se van a realizar. Por supuesto que muchas se harán por las razones por todos conocidas de manera virtual. Con respecto a la cumbre, todavía estamos esperando la decisión que Andorra tomará sobre el formato que la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno debe tomar. Pero diciendo esto, José Luis, a mí me parece más importante que nunca el espacio iberoamericano en esta situación de crisis y de pandemia que estamos viviendo todos los países iberoamericanos, porque esta será la única reunión que pueda reunir a la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno de la región para hablar de las consecuencias de esta crisis, para aprender de lo que cada uno de nosotros está haciendo y para unir esfuerzos y coordinar esfuerzos de la posición de la región en el ámbito internacional para poder tener una recuperación mucho más acelerada si unimos esfuerzos, si hay más coordinación, más cooperación y más solidaridad. Eso debe ser el sentido de esta cumbre, más multilateralismo, más cooperación, que es efectivamente lo que podemos poner en la mesa para poder salir más aceleradamente de las consecuencias de esta crisis. Laura Contreras le pregunta si el COVID-19 no debería ser un buen pretexto para que el presidente Maduro, Guaidó, Leopoldo López y otros líderes de la oposición negociaran una solución al conflicto venezolano y así caminar hacia una restauración de la democracia en Venezuela de una vez por todas. José Luis Jiménez, de Radio Inter, le pregunta cómo puede incidir en los desplazados venezolanos el COVID-19 y si hay muchas divergencias en los parámetros de información de incidencias. Sí, yo creo que es muy importante comenzar por decir que la situación humanitaria, tanto de los migrantes como de los ciudadanos venezolanos, es muy preocupante y que en este momento ojalá sea un momento adecuado para llegar a acuerdos básicos para la protección de las personas y de la población que están sufriendo los embates de la crisis del coronavirus y además del desplome del precio del petróleo, que afecta muchísimo también a Venezuela y a los países petroleros de la región. Los datos que tenemos y que ha mostrado Naciones Unidas sobre el tema venezolano son preocupantes. La coordinadora de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas ha dicho la importancia de poder apoyar en estos momentos a los ciudadanos y a los migrantes en esta crisis. Hay un desplome muy importante del tema económico, hay un faltante
de medicamentos y de equipo en los hospitales, y efectivamente nosotros esperaríamos que lo humanitario sea puesto como prioridad en las acciones que en este momento deben ponerse en apoyo de la población venezolana, tanto dentro como fuera del país. Le preguntan desde Valencia, José Luis Escolano, de Canal Difusión, ¿qué tipo de ayudas están llegando a la población y cómo se pueden organizar para que puedan beneficiar de la mejor forma posible y al mayor número de personas? Hay otra pregunta de Jacinto González. ¿Qué valoración hace de los casos de corrupción que se están dando en Colombia en el uso de ayudas sociales para combatir el COVID-19? ¿La corrupción no es un mal endémico de Iberoamérica? Mire, el tema de la corrupción, por supuesto, es importante. En esta situación hay personas sin escrúpulos que se aprovechan de la necesidad de actuar mucho más rápidamente y por lo tanto surgen estos casos como los que menciona el que me ha hecho la pregunta. Ahora, nosotros no hemos visto una generalización que podamos hacer de los casos de corrupción con respecto al manejo de la crisis. Siempre hay cosas específicas, José Luis, pero me parecería mal pensar que lo que ha habido en América Latina en la respuesta a la crisis ha sido una generalización todavía más de la corrupción. Si se han detectado los casos es porque todavía hay sistemas que pueden efectivamente hacer una detección importante de cualquier fórmula que desvíe los recursos de la prioridad que los países han puesto para atender la situación de salud y de baja de ingresos de la población. Yo, sinceramente, creo que el combate a la corrupción es general, que no es una facultad, desgraciadamente, única de los países latinoamericanos y que en la mayoría de los países, a pesar de la celeridad con la que se han hecho las compras y se han puesto a funcionar los sistemas para poder dar los servicios necesarios para atender la crisis, yo no podría decir en estos momentos, la verdad, que la mayoría de estas acciones han sido teñidas por el problema de la corrupción y del mal manejo de los recursos. Donde haya mal manejo, que se actúe decididamente, pero tampoco creamos que en cualquier acción estatal rápida que se hace para proteger a la población, lo que ha habido es un mal manejo de recursos. A mí no me parece esa caracterización adecuada para lo que está pasando en la región. No lo oigo, José Luis. Perdón, su micrófono. Ok, gracias. Javier Blanco le pregunta sobre las posibilidades que usted ve de reforzar las alianzas entre España y América Latina para hacer un núcleo duro e intentar mejorar las posibilidades de que entre todos salgamos mejor parados de esta brutal crisis en la que estamos entrando. Totalmente de acuerdo. Y efectivamente, la ministra González Laya ha iniciado una serie de diálogos España-América Latina. Se reunió ya y ha hablado con la mayoría de los cancilleres de la región. Hemos estado planeando otras interacciones que tienen que ver con la desescalada y cuáles son las distintas propuestas que hay en la región para el desescalamiento, qué es lo que está haciendo España, qué podemos aprender unos de los otros. Se va a hacer también un diálogo sobre el tema de género, del que hablamos anteriormente y que es tan central a la crisis. Se ha puesto a disposición de los países algunas de las cosas que ha desarrollado España, que está más adelantado en las fases de la pandemia, temas de apps y digitalización para atender no solo a los enfermos, sino también de autodiagnóstico, temas de ventiladores y lo que se ha avanzado en varios
países en términos de los respiradores, el tema del material de seguridad para las personas, tanto mascarillas como equipamiento de seguridad para los que trabajan en el sector salud y en los sectores básicos, mucho intercambio de tratamientos. Tenemos una red de autoridades de medicamentos, una red de protección de datos, una red de autoridades de salud que han estado muy activas intercambiando experiencias, conocimientos para poder actuar mucho más rápidamente. Todos sabemos que aquí una semana, querido José Luis, son muchas vidas en manos de la política pública y de las posibilidades de cooperación que tenemos en nuestros países. Y yo creo que ahora, con la acción también que se ha tomado en los organismos internacionales, nosotros esperamos un apoyo muy fuerte, tanto en Europa como en las organizaciones internacionales financieras, para apoyar de manera decidida también a los países latinoamericanos que estarán muy afectados por esta crisis, como dije antes, y que tienen menos capacidad, sus bancos centrales y su capacidad fiscal de atender esta crisis y proteger a su población como es exigido en las democracias de nuestros países. Doña Rebeca, ¿se refería usted a la ministra González Laya y a su labor en esta crisis en Iberoamérica y aquí también en España y en otros lugares? Pues aquí tenemos a la ministra y yo le invito a que intervenga. Es una de las 1.500 personas que están siguiendo este evento online a ambos lados del Atlántico. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias por haber organizado este encuentro virtual. Siempre un placer escuchar a Rebeca Greenspan, a Rebeca, que estáis haciendo una labor maravillosa en estos momentos tan complicados para todos nosotros, complicados acá en España y complicados también en Iberoamérica, y nos consta a las dos porque estamos en contacto directo con todas las autoridades. Yo quería precisamente ponerte sobre la mesa un poquito esta preocupación que tú expresas, que es la necesidad de un acceso a financiación, a liquidez y en términos lo más cercanos posibles a la liquidez existente en mercados comerciales para países de renta media. Y digo renta media porque es ahí donde creo que hay un problema en estos momentos. A los de renta más baja se están haciendo acciones a nivel multilateral, se están llevando adelante acciones con banca comercial y con acreedores comerciales para generar espacios que permitan a estos países invertir en sanidad y, más importante aún, invertir en la reconstrucción de sus tejidos económicos a futuro. Pero me preocupa en particular países de renta media que están un poco pillados entre estos de renta baja para los cuales hay soluciones y los países con más medios que pueden de alguna manera buscar, encontrar esos caminos para la liquidez. Y quería decirte, quería un poquito tu opinión y quería escucharte un poquito cómo piensas que se puede armar una coalición con países de renta media y quizás instituciones financieras multilaterales que busque soluciones, ahora que se habla tanto de soluciones innovadoras para el acceso a la liquidez para estos países. Gracias nuevamente, José Luis. Me parece que es una iniciativa fantástica la que has tenido, y gracias a Rebeca siempre por tu trabajo y por tu apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, querida ministra, y gracias por todo el apoyo que le has dado a la región y por los diálogos que han sido muy bien recibidos y valorados por la región, así como el intercambio que hemos tenido de conocimiento y de experiencia con el resto de los países. Espero que sigamos en esta línea tal como lo has propuesto tú. Ahora, lo que has dicho para mí es de una importancia capital para la reactivación y para poder hacer hoy
lo que necesitamos para reactivarnos rápidamente mañana. Yo he dicho muchas veces que a veces se nos olvida que el corto y el largo plazo comienzan al mismo tiempo. Lo que hagamos hoy será lo que determine cuánto podamos proteger a la población, a los trabajadores y al tejido empresarial de la región para que una crisis de corto plazo y de liquidez no se convierta en una crisis estructural de largo plazo y de solvencia. Y los únicos, como bien lo has dicho, querida ministra, que tienen la liquidez suficiente para inyectarle a nuestros países, para poder que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer con la única condición de gastar bien, porque obviamente lo que necesitamos es que el gasto sea de calidad y que vaya dirigido a los que lo necesitan, pero los únicos que nos pueden dar eso es una coordinación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las calificadoras de riesgo y de los bancos de desarrollo. Y si esto no se da, entonces tendremos una respuesta fragmentada e insuficiente para las condiciones de la región latinoamericana. Y yo debo decir que esto no es importante solo para los países de renta media, como bien lo ha dicho la ministra, sino que el mundo entero se vería en un gran descalabro si las economías emergentes y las economías de ingreso medio no se recuperan rápidamente de esta crisis, porque son la base de la posibilidad de un nuevo normal, ¿no? De recuperar la fortaleza de la economía global. Y si no se atienden, yo creo que vamos a estar en graves problemas financieros de deuda que afectarán al sistema financiero internacional en su conjunto, no solo al de nuestros países. Solo termino diciendo que hay cosas que han pasado que son esperanzadoras. Aún dentro de esta situación, México y Perú la semana pasada fueron a hacer una colocación de deuda a los mercados internacionales y recibieron propuestas por más de lo que estaban pidiendo. Pero así como vemos ese caso, también vemos que hay países que han visto ya casi cortadas sus posibilidades de financiamiento externo. Y no porque hayan hecho nada malo, sino porque la situación de la pandemia así lo ha establecido, ¿no? Para los países que tenían menos espacio fiscal y más porcentaje de deuda. Por lo tanto, querida ministra, yo creo que tratar de armar esto que hemos hablado, una coalición de países de ingreso medio que haga propuestas a las organizaciones financieras internacionales y que ponga este tema en la mesa de discusión, porque como bien lo has dicho, en este momento están siendo marginados de una discusión mucho más global. Esto no pasó en el 2007. En el 2007 hubo una respuesta más integrada de las instituciones multilaterales, del G20, del G7 y de las instituciones de Bretton Woods. Yo quisiera ver una cosa mucho más integrada en este momento también para nuestros países. Señora ministra, ¿qué iniciativas están estudiando ustedes desde el Gobierno de España y usted en particular para estimular las donaciones internacionales con destino sobre todo a los países más castigados por el COVID-19? Bueno, nosotros estamos en primer lugar insistiendo mucho en este intercambio de experiencias y de conocimientos, porque entre América Latina y España es una relación en la que nosotros, que tenemos un poquito de avance en el tiempo con respecto al impacto del COVID, podemos compartir cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos gestionado, cómo hemos aprendido a reconvertir nuestra industria para que produzca insumos sanitarios, cómo hemos montado un hospital de campaña en muy poco tiempo que ha servido para acompañar a los enfermos del COVID. Cómo hemos construido un escudo social, construir una red de apoyo a los más vulnerables, cómo hemos imaginado un sistema de protección para proteger a las mujeres de la violencia doméstica,
cómo estamos en estos momentos investigando en el tema de la vacuna para el COVID. Podemos poner esto a la disposición de nuestros socios iberoamericanos, pero a la vez también escucharles, porque ellos tienen también, cada uno de ellos, en la gestión que ellos están haciendo del COVID, tanto en su dimensión sanitaria como en su dimensión económica y social, tienen muy buenas ideas que están poniendo en marcha que a nosotros también nos pueden servir. Luego, para nosotros, el primer vector es el del intercambio, el conocimiento y saber hacer y expertise. En segundo lugar, evidentemente, a medida que el impacto del COVID disminuye en España, aumenta nuestra capacidad de trabajar y compartir también recursos materiales, recursos financieros, recursos sanitarios con países de América Latina o con otros vecinos que también lo puedan necesitar, y también esto lo estamos arbitrando. En tercer lugar, nos parece, y ahí quiero coger la percha que me lanza Rebeca, estamos también armando esta coalición de países de renta media que nos parece que tienen que propiciar una discusión sobre cómo asegurarnos que los sistemas financieros también apoyan sus esfuerzos para reconstruir su tejido económico y social. En último lugar, estamos también trabajando con un grupo de países en América Latina, Colombia, Perú, Ecuador, más impactados y con más necesidades humanitarias dada la crisis humanitaria de Venezuela, para apoyarles junto con la Unión Europea a acompañarles en estas que son sus necesidades más humanitarias, lo mismo que en el caso de Venezuela, en estos momentos que son complicados, sanitaria pero también económicamente. Una pregunta, si es posible, para ambas, ministra. A largo plazo, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes que pueda generar esta crisis? Por ejemplo, Jorge Tamayo, de la EMT, les pregunta cómo pueden afectar los efectos de la pandemia las medidas para la adaptación al cambio climático en Iberoamérica. Gracias, ministra. Yo le voy a decir, José Luis, con toda sinceridad, en América Latina ha habido una simetría sobre los efectos en la población más vulnerables. O sea, los efectos son muy severos cuando la economía va para abajo y se recupera muy lentamente cuando va para arriba. Entonces, los efectos que vaya a tener esta crisis sobre los sectores más vulnerables, los sectores más pobres, los sectores que viven en las favelas o en las villas miseria de la región, como hablábamos antes, los sectores con discapacidad, que no tienen recursos para salir adelante, las familias y los hogares se pueden ver sumamente afectados con esta crisis y luego en la recuperación, si la recuperación entonces no es muy acelerada, estos sectores se recuperan muy lentamente y esto nos puede tirar atrás una década en la región con respecto a los indicadores sociales. Y habría que ver, realmente lo digo con sinceridad, cuál es el efecto que esto tendría sobre nuestras instituciones y sistemas políticos, porque una población muy afectada, con una desafección a las instituciones políticas, porque no logran protegerlos, porque no logran aminorar los efectos graves en un momento tan delicado, puede ser una situación de mucha volatilidad en la región. Y a mí eso me preocupa. Hoy en día estamos viendo liderazgos de mucha calidad, muy buenos, que se han fortalecido en la pandemia. Muchos de los presidentes han mejorado la percepción de la ciudadanía en el manejo de la pandemia. Pero si no tenemos los recursos para proteger a la gente, cuando pase este momento, lo que quedará son los efectos económicos y sociales severos sobre muchos sectores de la población, incluyendo, debo decir, el empobrecimiento de sectores medios que se verán muy resentidos en ese momento
por los efectos de la crisis sobre ellos. A mí, personalmente, a largo plazo, me parece que debemos evitar hoy en día eso, debemos evitar la salida de los jóvenes y de los niños y niñas de las escuelas por razones económicas y sociales, debemos evitar el aumento de las brechas, de la desigualdad, los que tienen acceso a Internet y los que no tienen, los que tienen acceso a la salud y los que no tienen, los que tendrán acceso a la recuperación y a ingresos y los que no tienen. Eso es una preocupación muy profunda que yo tengo, José Luis, y por eso lo que hablábamos anteriormente con la ministra es tan importante. Y por último, una línea, las micro y pequeñas empresas de la región, que en este momento lo que necesitan son créditos con garantías del Estado para que no desaparezca el tejido empresarial, porque del tejido empresarial dependerá una recuperación más acelerada de nuestros países. En eso también estamos en España. Señora ministra. Mira, yo decirte, José Luis, que a mí me preocupa, además, por supuesto, de la desigualdad que puede agravarse como resultado de esta crisis y una salida de la crisis con más desigualdad, digamos. Me preocupa también una idea que está empezando a tomar cuerpo en algunas partes, que es que para salir de esta crisis tenemos que abandonar este sueño del cambio, de luchar contra el cambio climático y la agenda verde, que la única manera de salir ahora es crecimiento, crecimiento y crecimiento, sin adjetivos. Y yo creo que ahí tenemos un peligro, porque precisamente si tenemos ahora una oportunidad es en utilizar la salida de la crisis para hacer también una transformación de nuestro modelo económico y de nuestro sistema económico a un crecimiento que yo calificaría con adjetivos. Y uno de los adjetivos que tenemos que utilizar es un crecimiento con mayor sostenibilidad, más sostenible. Entonces, no abandonar la idea de la agenda verde, el programa de sostenibilidad. Al contrario, utilizar este momento en el que tenemos que repensar muchas cosas de nuestros sistemas económicos para impulsar una descarbonización de nuestras economías. Esa sería también, creo yo, una de las agendas que además compartimos Europa y América Latina, porque dada la importancia que los ecosistemas tienen y la biodiversidad y la sensibilidad de nuestra población hacia el cambio climático, esta debería ser también un objetivo principal en nuestro programa de reconstrucción. Llegamos al final. Señora ministra, señora secretaria general iberoamericana, no tenemos más tiempo. 1000 disculpas por no poder trasladarle más preguntas, que han llegado muchísimas. Solo me queda agradecerle que haya aceptado usted intervenir en esta nueva plataforma digital de Nueva Economía Forum. También a la señora ministra, es un placer tener esta intervención invitada, pero usted también está convocada para hacerlo solo usted, con algún invitado quizás colateral, cuando le parezca oportuno. Hay muchas cosas que hablar con usted. Quiero agradecérselo en nombre propio y en el del doctor Francisco Iborra, presidente de ASISA, del presidente y fundador de Cabify, don Juan de Antonio Rubio, y de doña Pilar López, presidenta de Microsoft en España, nuestro potente socio tecnológico para afrontar este nuevo proyecto de Nueva Economía Forum. Mucha suerte, doña Rebeca, mucha suerte, doña Arantxa. Tenemos mucho futuro por delante. Muchas gracias.